La respuesta a la trivia es la C. El Bactún corresponde a la llamada cuenta larga de 400 años de duración, usada por los mayas y muchas otras civilizaciones de Mesoamérica. Camino al occidente, la parada reglamentaria es el prestigioso restaurante Catok. Si lo que le gusta son los embutidos, venga a Catok. Si son los chorizos, longanizas y jamones, venga a Catok. Y si son los asados o carnes de diferentes cortes, venga a Catok. Un restaurante de mucha tradición en un ambiente campestre y por supuesto familiar. Catok, el auténtico sabor nacional. Reservaciones al 784-03387. La llamada cuenta larga se comenzó a utilizar a partir del año 3113 a.C., siendo el sitio de Takalikabaj el único que se conoce haya celebrado el inicio de un nuevo Bactún, lo que ocurrió a partir del número 7. Según la arqueóloga Krista Schieber, los mayas lo celebraban con gran pompa. Si los antiguos mayas hubiesen vivido en nuestra época, el motivo de terminar una cuenta larga con el 13 Bactún les hubiese inspirado a construir grandes templos. Hoy los mayas actuales se preparan para celebrarlo también con gran pompa, con rituales y ceremonias en todos los sitios arqueológicos. Muy interesante. Miguel, eso quiere decir que si uno multiplica 400, que es lo que mide el Bactún, por 13, nos da 5.127 años, ¿correcto? Así es, así es. Entonces, y estos son los piecitos, los famosos piecitos que son tan emblemáticos. A ver, explíquenos por qué son importantes. Como tú dijiste, el Bactún 13 cae en 21 de diciembre de este año, ¿no? Cabalmente con el solsticio de invierno. La cuestión es de que existen dentro de las culturas, digamos, precolombinas, muy ancianas, también algunos registros de celebraciones de esos Bactunes, ¿verdad? Que hablamos de que son periodos de 400 años. Entonces, piecitos, como lo pueden ver ustedes, ¿por qué se llama así? Debido a las huellas que podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, esto fue para celebrar cabalmente el final del Bactún 7 y comienzos del Bactún 8, 41 años después de Cristo. Ahora, ellos dejaron sus pies ahí a propósito para que pudiera forzar a las personas a pararse de una forma en que pudieran ver el solsticio de este lado, ¿correcto? Sí, así es. La verdad es que este monumento, cuando se descubrió, ya tiene unos 3 años más o menos, ¿verdad? Esto estaba, pues, de veras en un mar de ofrendas de cerámica. Todo el espacio excavado que podemos ver aquí tenían incensarios, incluso debajo del mismo altar habían ofrendas. Probablemente el monumento en sí sea más antiguo que el año 47. Y entonces es traído acá para entonces, de alguna manera, ya dejar fijo ese punto que se ve al horizonte, a donde están las grandes montañas, los puntos de referencia, para observar la salida del sol y que puede repetirse incluso cada 21 de diciembre de los años, ¿no? Cuando aquí registraron el 7 Bactún, que era en el año 41 después de Cristo, ¿qué estaba sucediendo en China en esa época? En aquel entonces China perteneció a la dinastía Han. Dinastía Han es una dinastía Han muy desarrollada. En aquel entonces la sociedad de China era muy tranquila, es una de las mejores dinastías que hemos tenido. Uno de los aspectos que más llama la atención de Takalikabaj es la perfección de su ingeniería, y se entiende al conocer que su construcción no fue improvisada, que la ciudad se edificó de acuerdo a un plan bien establecido, igual como se construye en el presente. Esta línea de monumentos olmeca sirvió como punto de referencia astronómica para controlar su tiempo y apunta cabalmente hacia el cielo nocturno de la Osa Mayor. ¡Ay, qué interesante! Interesante. ¡Krista! ¡Hola! Ve qué sorpresa, qué lindo verte. El embajador de Taiwán, Krista Schieber, ella es la arqueóloga investigadora de este sitio. Pero qué bueno tenerte, qué lujo tenerte realmente. Muchas gracias, sí. O sea que aquí es como cuna de la civilización maya también. Muy buena la pregunta.
Lo que tenemos aquí es un lugar muy especial donde se tiene la oportunidad de ver cómo nace la cultura maya en Tacalicabaj. Y eso solamente es posible porque hay una historia anterior. ¿Sí? Y esa historia anterior es precisamente durante el Preclásico Medio, cuando las personas de Tacalicabaj tenían ese intercambio por medio de la ruta comercial de larga distancia hasta la zona de México por el istmo de Tehuantepec y en dirección bajando hasta El Salvador. La bendición de que este lugar haya tenido una conexión fuerte durante el Preclásico Medio con la cultura olmeca, no siendo olmecas sino mayas, hace que podemos observar cómo es que sucede cuando cambian del sistema olmeca que era en aquel entonces vigente. En ese tiempo la cultura maya todavía no estaba desarrollada. Esto se está poniendo muy interesante. Después de la trivia de corte comercial aprenderemos por qué es que Tacalicabaj y Camilalguyú eran socios y qué pasó con los quichés. Trivia. En este sitio se encontró un juego de pelota que data del año A, 800 después de Cristo, B, 800 antes de Cristo, C, 3000 antes de Cristo. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la B. En este sitio se encontró un juego de pelota que data del año 800 antes de Cristo. Vesubio produce su propia leña, manteniendo todos los estándares ambientales internacionales para que sus pizzas tengan ese sabor único que solamente puede provenir de un horno que calienta la leña con amor. Vesubio se preocupa no solo por sus clientes, sino también por el impacto de la contaminación ambiental. Para pedidos o reservación, llámenos al teléfono 23 23 23 23. Vesubio, pizza como debe ser. Tacalicabaj, del Preclásico Medio y Tardío, lugar donde se originaron los olmecas y donde encontramos asentamientos mayas importantes, al igual que en El Mirador, es donde convivieron simultáneamente las dos culturas, fusionándose de manera paulatina. Tacalicabaj fue una metrópoli comercial donde fluían materias primas y jade desde el istmo de Tehuantepec hasta El Salvador. Junto a estos mercaderes viajaban también los ideales, la escritura y las artes. Y fue así como se generó la difusión cultural que hoy conocemos. En el aspecto comercial, se podría comparar con el dinamismo a la ciudad de Nueva York de la época actual. Muy bien, interesante. Esta relación que Tacalicabaj tenía con Camilalguyú, aparte de la riqueza económica que producía esa interacción comercial, también se refleja en la riqueza cultural, como se mencionaba, en el contacto con los diferentes pueblos. Y esto está muy fuertemente reflejado aquí en la escultura. Inclusive se puede decir que Tacalicabaj tiene el acervo escultórico más diverso y más rico de Guatemala o tal vez de Mesoamérica. Tenemos, por ejemplo, un grosso modo de 350 esculturas y hay 6 diferentes estilos escultóricos. Entonces, eso es una manifestación en piedra de la riqueza cultural que había en aquel tiempo y las diferentes expresiones. La relación con Camilalguyú está evidente. Aparte de eso, en la evidencia, por ejemplo, del comercio con la obsidiana, tenemos una fuerte cantidad de obsidiana de esta fuente, y por supuesto también con el jade que viajaba, que era uno de los productos más importantes de ese intercambio. Un enigma muy interesante. Vamos a ir caminando a una estela que parece que es muy emblemática aquí en Tacalicabaj, porque ustedes tienen que saber cuáles son los secretos mejor guardados de este lugar.
Esta es la estela 5. Para los mayas, esos eran como los libros de ellos. Y aquí escribían y documentaban todos los datos históricos, del presente, del pasado y del futuro. Y esta estela es muy emblemática. ¿Por qué? Bueno, en realidad esta estela marca una época muy especial, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de la era maya de Tacalica Baja, en la época de los piecitos, como se mencionó antes. Lo importante es saber de que aquí como que hay una transición, digamos, de mando. Hay dos personajes, uno aquí y el otro acá, parados así de perfil, con los pies uno tras del otro. ¿Okay? Entonces, la estela esta tiene una bendición. Los mayas también ponían bendiciones y ponían ancestros en sus monumentos. Desafortunadamente, en estela número 5 está destruido todo ese tema del ancestro que siempre van en la parte de arriba. Hay una estela, la número 2 en Abatacalic, donde la podemos ver bien. Entonces, la otra cosa muy interesante es que aquí está un dato de cuenta larga. Pero resulta que es muy temprano, porque solo es una sucesión numérica y no tiene los glifos que corresponden a cada uno de esos periodos, porque eso se va a dar 500 años después. ¿Okay? O sea que aquí tenemos Pactunes, Catunes, Tunes, Huinales, que es un día. Huinales es un día. No, el Huinal es un mes. Un mes. ¿Y luego? El Kin es el día. ¿Quién es el día? Los 5 elementos que componen la cuenta larga. Hay otras estelas en Costa Sur también que tienen más o menos lo mismo, pero en Abatacalic para nosotros es la estela más emblemática y la más importante de todas por esa información que tiene. Otro secreto mejor guardado es que el concepto Bactún enlaza a todos los pueblos mesoamericanos y no solo a los mayas. Trivia. Los olmecas estaban fascinados por A, el jade azul imperial, B, el oro, C, la obsidiana. La respuesta después de un corte.